Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, un episodio más, hoy con Edu. La verdad que merece un poco de contexto esta presentación porque es un podcast a tres bandas, que no ha sido a tres bandas, pero bueno, que está funcionando creo que bastante bien. Quedamos Ángel 7 Real, Edu y yo en hablar sobre cómo iba a influir la inteligencia artificial en el mundo del fitness. Lo hemos tenido que hacer por dos fases, pero la parte de Ángel ya está y tenemos aquí a Edu en directo. Edu, experto en la industria del fitness, aunque eso de experto vamos a ver. Pero una cosa que me apetece decir en tu presentación es, Edu, tío, ¿en qué marrones te metes cuando vas a un podcast? Que hay veces que te caen collejas de cosas que no son ni de fitness, ¿eh? Estaba pensando en el rincón de Aquiles, que un saludo también a David y a Sergio, que ahí te cayó una buena collejilla, ¿eh? Se puso la gente como en plan, ¿qué pasa? Muy hater. Yo es que luego no veo las reacciones de la gente luego, entonces me lo cuentan, pero yo no suelo verlo. En el nuestro sí que he visto alguna vez los comentarios, pero bueno, el nuestro suele ser comentarios más de apoyo y tal, porque es nuestro podcast. Pero es que en el Rincón de Aquiles pues me llevaron y hablamos de cosas de política, y yo al final hablé de algunas cosas de teoría política, sin entrar en más historias. De hecho, puse un ejemplo de chiringuitos de playa y de cómo se va desplazando los distintos partidos políticos en el espectro en función de dónde esté su competidor, para así que no le quite votos y amasar votos de ese lado del espectro y del otro, ¿no? O sea que eres facha, Edu. Eso es lo que entonces, claro, eso quiere decir hoy en día que eres facha, claro. Entonces, hubo gente que no le gustó lo que dije, tío. O decir, por ejemplo, que... entre otras cosas dije que el PSOE y el PP se han ido hacia la izquierda con los años por la aparición de Podemos, y eso pues hubo gente que ¿qué dices? Y se planteó, pero si literalmente lo que dice Vox hoy en día es el PP del 2004. Mira, te voy a romper la introducción, pero me ha venido a la cabeza una cosa que es súper guay y te va a molar a ti personalmente. Mira, un alumno en el bootcamp hizo un proyecto final con datos, scrapeando discursos políticos y haciendo como segmentación de a ver de qué hablaban. ¿Vale? Esa persona no quiso publicar un proyecto que era la hostia, un proyecto objetivo, te estoy hablando del discurso que tenían los diferentes partidos, porque las conclusiones eran súper turbias, es decir, de que se veía como discursos políticos se habían movido de una posición a otra y vendiéndote lo contrario, como que no, nosotros estamos reafirmando nuestra posición, y se estaban moviendo con la ola y con la ideología. O sea que, vamos, 100% de acuerdo. Literalmente... ¿dónde me van a dar palmas, ¿no? Aquí, ¿dónde voy a conseguir votos? Me desplazo a donde me van a dar palmas y voy a conseguir votos. De hecho, no sé qué youtuber fue, no sé si fue Roma Gallardo o alguno de estos. Puede ser que fue Roma Gallardo, pero podría ser otro. Que fue por la calle preguntando a la gente qué opinaban de distintos discursos políticos sin decir a la gente quién lo había dicho. Y entonces a lo mejor uno decía, a mí esto me parece una bomba. Y le dice, eso lo ha dicho Podemos. Esto es una mierda entonces, no sé qué. O le decía uno, esto a mí me parece una mierda. Y le decía, lo ha dicho el PP. Pues entonces guay. ¿No? Y es en plan como, pero cabrón. O sea, es en plan, pero que juzgues lo que están diciendo, no quién lo ha dicho. Y entonces, bueno, al final somos hooligans, ¿no? Somos hooligans. Bueno, pues aquí tenemos a Edu. Hoy vamos a hablar de fitness, de entrenamiento, de mentalidad y seguramente también de inteligencia artificial. Así que, Edu, a mí me gusta en el podcast que creo que la mejor persona para presentarte eres tú mismo, así que adelante. Pues soy un entrenador personal, emprendedor, nómada digital, o lo he sido durante mucho tiempo, ex estudiante de económicas, aficionado a diversos deportes, hoy en día sobre todo baloncesto, Fórmula 1 y Mixed Martial Arts, MMA. También boxeo, lo que pasa es que boxeo, yo soy muy aficionado a Canelo en concreto, y como Canelo lleva un tiempo flojo, pues eso me ha tirado para atrás un poco del boxeo, pero bueno. ¿Te gusta? Sí, bueno. Y... es que al final acabaremos hablando de boxeo, ya verás. Es que hombre, esto lo tengo claro. Lo voy a venir. Lo tengo claro. Y bueno, pues... poco más, ¿no? A la hora de definirme. Son las típicas cosas que cuando te pregunta la gente, oye, tal, preséntate, tengo un podcast también, pero es en plan... no me gusta nada, tío, la forma de que la gente es en plan... pues siempre parece que te estás tirando el pisto, ¿no? Bueno, soy podcaster, escritor, empresario, no sé qué. Es en plan, tengo un podcast... hago cosas. Tengo una empresa, tengo no sé qué. Claro, tío, pero yo qué sé. Está guay, tío, porque a mí me pasa un poco igual. Además, esta semana me ha tocado hacer bastantes entrevistas, tío, y la peor parte para mí siempre es presentarme, porque es como, ¿qué digo? Si estoy haciendo esto y estoy a gusto haciendo esto y ahora mismo vibra con lo que siento, pero bueno, pues no sé, es una cosa más. Es como que tampoco hay que darle tanta bola a una cosa concreta, ¿no? Y además... es complicado tanto presentarte tú como que te presenten otros, porque cuando te presentan otros se pueden dar dos escenarios, ¿no? El escenario de que te dan demasiada bola y dices tú pensando, tío, no lo exageres, que tampoco soy tan la hostia, ¿sabes? Me estás vendiendo como tal. O que no te dan absolutamente nada de bola
Y dices, ¿y a mí para qué me traes entonces, pedazo de cabrón? O sea, que es un poco... O sea, es complicado, es complicado. El equilibrio es difícil. Mira, yo desaproveché una oportunidad de oro, porque a Ángel le han dado bastante caña con el tema de si es natural, si no es natural. Entonces desaproveché una oportunidad de oro para haberle presentado como, mira, aquí es Ángel experto en esteroides. Y hubiese sido guapísimo, ¿sabes? Porque tenemos a Ángel, natural de Cuenca. Desaproveché la oportunidad, vamos, le mandamos un saludo desde aquí, hombre, que se ha publicado el episodio hace nada. Pues nada, Edu, mira, para romper el hielo, ya que la presentación se hace bola, hay gente que lo lleva mejor el spamearse, etcétera, etcétera, pero otros no. Entiendo ese punto, entonces la idea es hablar de ti, ¿vale? Me gusta hablar siempre al principio del podcast un poco de la persona que estamos entrevistando, porque sí, vamos a hablar de mentalidad, de entrenamiento, de ChatGPT, pero ¿qué coño hay ahí? ¿Sabes? ¿Quién es Edu? ¿Sabes qué habilidades tiene Edu? ¿Qué se le da bien a Edu y qué se le da mal a Edu? ¿Sí? Y un poco que hables de esto. Habilidades. Bueno, me considero una persona curiosa, trabajadora, resolutiva, abierto a nuevas ideas. Soy una persona que me gusta, si me presentan información nueva y es convincente, estoy muy abierto a ello. Y pues un poco, cuando hablamos antes de lo de distintas facetas y tal, ¿no? O sea, sí. no me gusta cerrarme a una sola cosa o a qué eres, pues te pongo la etiqueta de entrenador personal, o te pongo la etiqueta de no sé qué, te pongo la etiqueta de... No, tío, yo soy una persona y como persona tengo distintas aficiones, distintos intereses, distintas cosas, ¿no? Y distintas habilidades. Como pegas, me falta paciencia y tengo mal temperamento. Y eso no es una buena mezcla y sobre todo me falta paciencia con los errores que creo que se podían haber evitado o que se podían haber puesto mecanismos para evitarlos. Porque la forma en la que lo veo cuando estoy trabajando con alguien, ya sea un empleado mío, o sea un externo, lo que sea, y se producen errores que yo creo que con un mecanismo sencillo se podía haber evitado el error humano, pierdo la paciencia porque pienso que muestra falta de interés. Es decir, yo mismo me pongo a mí mismo trampas constantemente para no caer en errores. Recordatorios de no sé qué, o no en no sé cuántos, o formas de cómo me puedo cazar a mí mismo porque sé que la voy a cagar con esto, con lo otro. Y cuando otra gente no lo hace, me exaspera. Y procuro acordarme de una cosa que siempre me ha dicho mi padre, que es que no juzgues a los demás como te juzgas a ti mismo, sino que aprecies por qué has decidido tenerles en tu vida, sea un trabajador, sea un amigo, sea tu pareja, sea lo que sea, ¿no? En lugar de decir, joder, cabrón, es que no has hecho esto como lo hubiera hecho yo, bueno, pero eres muy bueno en esto y en esto otro, que a lo mejor yo no lo soy o lo que sea. Pero aunque me intento recordar eso, sí que es verdad que lo he dicho, o sea, tengo poca paciencia con ese tipo de cosas y tengo mala leche y eso es algo en lo que tengo que trabajar. Oye, me ha resonado mucho esto que contabas de la paciencia, porque mira, justamente ayer, o sea, sin ir mucho más lejos, estaba hablando con Rodri pues de este tipo de tareas, porque yo también me cuesta mucho, también me cuesta encajar este tipo de cosas porque me puteo mucho a mí mismo, con esto de los recordatorios, con el estar a la hora, como que tengo el látigo muy fácil para mí, ¿sabes? Como que no puedes permitirte esto. Entonces a veces me pasa lo que tú dices, digo, coño, si esto lo puedes evitar haciendo esto, o dedicando más tiempo, o pensando esto de otra manera, ¿por qué no se hace? Y a mí lo que me ha ayudado muchísimo es dar clase. O sea, fíjate qué tontería, pero desde que empecé a dar clase tengo mucha más paciencia con la gente. Sí, porque yo al principio, cuando las primeras clases que daba era horrible. Era en plan, tío, ¿cómo no vas a saber esto? Joder, es que, tío, cago en la puta, ¿sabes? Y era en plan, no, a ver, relájate, ¿sabes? Que tienes un recorrido diferente y que estás aquí para intentar transmitir esto. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Muchísimo. Yo hay una cosa... y perdona, parece que miro hacia arriba es porque tengo aquí una pantalla grande y tal y cual. Bueno, esto se lo estarán escuchando en su casa, pero parece que no te estoy mirando a ti, pero estoy mirando como al cielo, pero es porque tengo aquí una pantalla grande. La verdad que la mayoría de la gente nos escucha por Spotify. Luego lo subo a YouTube, lo subo con vídeo, pero en general la mayoría de gente creo que nos está escuchando, no viendo. No, visto. Entonces, el tema para mí con esto es... Creo que es mucho más fácil ser empático cuando tienes a la persona delante en vivo y en directo y no tanto cuando, pues, o bien la comunicación es asíncrona o bien está siendo online, ¿no? Porque sí. hay energías, digamos, que las captas en una persona, en el ambiente. O sea, tú puedes captar si alguien tiene interés o no, o si se siente mal o no. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho disculparse. Y le cuesta por lo que sea, y a lo mejor, a mí no me cuesta, por ejemplo, nada disculparme, y tiendo a asociar que al que le cuesta disculparse es por ego. Y a lo mejor no es ego, a lo mejor es incluso complejo, o me cuesta ponerme en esa situación vulnerable, o lo que sea, pero no por ego, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en una habitación con una persona y esa persona no se está disculpando, tú eres capaz de captar si está siendo orgullo o está siendo que se siente tan sobrepasada o sobrepasado esa persona por la situación que no se está disculpando por eso. Pero tú, de forma síncrona o con comunicación escrita en un correo o con una llamada, a lo mejor no eres capaz de captar eso y te cabreas aún más porque dices, tío, no has mostrado interés y tampoco te estás disculpando, lo que me lleva a pensar que no lo vas a corregir en un futuro y esto y lo otro. Y sin embargo, si estuvieras en la habitación dirías, no le voy a pisar más, que ya está bastante bajo, ¿sabes?
esa es otra, el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación, con el tema de la comunicación asíncrona y sobre todo la comunicación escrita. La comunicación escrita, todo ocurre en la mente del que lo está leyendo. Tú le pones el tono, tú le pones... Entonces, la voz... Lo complicado de esto es para el que escribe un correo o un lo que sea, el saber transmitir bien su voz. Un ejemplo, Reverte. Reverte transmite su voz muy bien. Tú lees a Reverte y sabes exactamente cómo lo está diciendo, qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. La gran mayoría de nosotros no tenemos esa habilidad. Y hay gente que realmente es muy mala expresándose y el problema es que lleva a que cuando tú lo lees, si tú en ese momento te pillas en un estado de ánimo determinado, lo vas a leer de una forma o de otra. Si estamos hablando de un error que de por sí te va a cabrear, si a lo mejor ya vienes de otros errores de otras áreas del trabajo que estás haciendo y ya vienes calentito y encima la otra persona no se expresa bien y tal y no sé qué. Entonces yo una de las cosas que tengo que trabajar ahí es el intentar con la gente pensar, oye, esta persona lo ha hecho lo mejor que ha podido. A lo mejor el mecanismo que tiene o su forma de operar no es la adecuada para esta tarea en concreto. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Se lo voy a transmitir. Oye, yo esto lo hubiera hecho de esta manera para evitar estos errores. Si ese mismo escenario ocurre en un futuro, entonces le podré decir, oye, ya hablamos de esto, ya te dije, ya tal, no sé qué, pero lo que yo no puedo esperar es, por ejemplo, tú con tu background vas a tener una serie de percepciones que yo, por ejemplo, con el mío no voy a tener. Y uno que venga completamente de letras, para producir el background, tú al final tienes un background de matemáticas, yo tengo un background de económicas, uno que venga de derecho va a ver las cosas de una forma distinta, como las veo yo, y yo distinto a cómo lo ves tú o cómo lo ve un ingeniero. Y me pasa con un ingeniero muchísimo, vamos, eso... Claro. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Oye, yo lo veo de esta manera o yo hubiera visto ese mecanismo, porque a lo mejor no es falta de interés, sino que la otra persona ni siquiera se ha planteado esa forma de evitar el error que tú tienes en tu cabeza, ¿sabes? Es muy bueno y me recuerda una cosa. Estoy tomando notas, porque luego me cuesta si no hacer las notas del episodio. Entonces esto me ha parecido muy interesante. Porque tengo un pequeño conflicto con esto. Por un lado, no me gusta caer en los estereotipos, de decir, es que has hecho esto, entonces eres tal. Me abruma eso, o sea, me parece horrible. Pero por otro lado, yo reconozco totalmente que el haber hecho matemáticas me hace ser muchísimo más preciso y como que enfocar muchísimo más las cosas que igual si no lo hubiese hecho. O sea, yo lo noto un montón. Desde que salí en la carrera es como que necesito una precisión extra de la que necesita otra persona. Eso es. Un ejemplo de algo que me pasa a mí mucho. Cuando alguien me dice, ocurre un error, pues digamos que hay un proceso entre dos equipos que están trabajando para mí o conmigo, y el error ocurre porque, bueno, yo es que con esto que me dijo asumí que no asumas. Claro. ¿Por qué asumes? Asegúrate. Bueno, pero es que me parecía que era para tontos. Aunque sea para tontos, es mejor asegurarte y que no ocurra luego ese error que no asegurarte y que luego tengamos que pagar ese error, ¿no? Y eso yo creo que es parte de esa mentalidad, a lo mejor pues, más precisa, más de números o más de tal, que digas, oye, tío, una ecuación la resuelves y una vez la has resuelto ya sabes lo que hay. No, yo asumo que no me asumas, que si me quieres hacer, por ejemplo, esta curva, esta gráfica, tal, me tienes que calcular y a partir de ahí me dices. Entonces, además, es una de las cosas que he aprendido con los años y es que la gran mayoría de los errores que ocurren en diversas organizaciones ocurren por problemas de comunicación. Problemas de comunicación que muchas veces es falta de comunicación o es una comunicación que se ha dado por entendido que esto está bien expresado y no lo está. Yo cuando escribo un email, si es un email, digamos, que no es algo corto entre miembros del equipo que están muy cercanos tal y cual, sino para tal, es bullet points y es... Quiero esto y esto, de esta manera. Y cuando lo hagas, quiero que me digas que lo has hecho. Porque si no, otra de las cosas que ocurre es, yo he tirado la pelota de que quiero que se haga esto, pero no estoy seguro y si tú de no me contestas de que lo has hecho, yo tengo otras pelotas con las que seguir jugando en mi juego. Pero necesito saber que esa vuelve y que vuelve solucionada. Fíjate, eso de la comunicación me parece brutal, porque una de las cosas que más me cabrea a mí en el trabajo es el email rápido, el fast email. Que digo yo, es en plan, muchas tareas se lanzan y yo ahora que estoy llevando un departamento y así, lo refuerzo mucho. Es decir, no vale el mandar un email porque tienes aquí algo con un run y lo sueltas y ya está. No, también tú tienes esa responsabilidad de lo que estabas diciendo, de poner un email con bullet points, recalcando qué es lo que quieres, precisando qué es lo que quieres. No valen, bueno, pues es que quiero algo así. No, porque eso da lugar a ambigüedades y ese pequeño error se maximiza con los pasos y termina siendo una catástrofe. O sea que, oye, 100% de acuerdo con eso que has contado. Yo creo que aquí hay dos formas de aproximarlo, ¿no? Y esto lo aprendí de uno de mis mentores, de Nick Mitchell, el CEO y fundador de Ultimate Performance.
Dos cosas que aprendí, bueno, varias aprendí de él, ¿no? Pero dos cosas que me acuerdo mucho es una cosa que me dijo cuando yo estaba gestionando personal en el gimnasio de Marbella, de UP Marbella, que era en plan, cuando le digas algo a cualquiera de tus empleados que nunca sea para quitarte algo del pecho, que sea porque buscas una reacción determinada de ellos. Y puede haber veces que incluso tú le digas algo a alguien que parezca que es para quitártelo del pecho, que le estás dando a entender que es para eso y en realidad no estás haciendo por eso, lo estás haciendo para que se acojone y crear una reacción. Pero, o sea, es decir, siempre estás buscando qué reacción quiero de esta persona. Quiero que se asuste para que no lo vuelva a hacer. Quiero que espabile, quiero animarle, o sea, no es me quiero soltar yo algo del pecho. Esto lo mismo pasaría con los emails, ¿no? No mandar un email cagándote en todo el mundo, sino que estás buscando con este email. Estás buscando que se asusten, estás buscando que cambien de trayectoria, estás buscando... Y luego lo mismo ocurre con el tema este de los emails y las comunicaciones, lo que hablamos, ¿no? De no dar cosas por hecho, que es, cuando tú estás mandando un email, ¿qué respuesta estás esperando de ese email? Ya no es solo lanza un email, no. ¿Tú qué respuesta esperas de ese email? Espero que se tomen estas acciones. Vale, especifícalo. Y si no tienes una respuesta específica de acciones que tú quieras que se tomen o le quieres dar libertad a esa otra persona, entonces haz una cosa que hacía, por ejemplo, mucho Nick conmigo, que era I trust your judgment. Oye, quiero que se haga esto y confío en tu criterio. Y eso ya es, sorpréndeme, hazlo como tú quieras. Pero si tú tienes en mente cómo quieres que se haga algo, dilo. Y si quieres darle a la otra persona la oportunidad de tal, dilo, pero transmítelo. Sea lo uno o sea lo otro, transmíteselo a esa persona. Me parece brutal. Yo, mira, una de las cosas que añadiría aquí, a ver qué te parece, para mí ayuda mucho cuando tú quieres escribir un email o quieres hacer una comunicación de una tarea. Esto que parece que es una tontería de cuando éramos niños, que nos hablaban de las historias, que tenían introducción, nudo y desenlace, para mí es lo mismo. O sea, parece una estupidez, pero cuando tienes que hacer una comunicación y quieres que sea efectiva de una tarea de lo que sea, tiene que tener su introducción, su nudo y su desenlace. Tienes que tener unas conclusiones claras. Ese desenlace muchas veces se pierde. Decir, vale, sí, quiero algo así. No, concreta, coño. Tiene que terminar, ¿sabes? Tiene que tener una cabida. Mira, una de las cosas que más me gusta en cadenas de email es mi respuesta es debajo en rojo o en verde o lo que sea. Y te voy contestando sobre lo que tú has hecho para que no se queden cosas perdidas por ahí. Y por eso mismo yo mando bullet points. Cuando mando bullet points espero que me respondan a mis bullet points uno por uno. No te saltes. Si te mando 4 bullet points, no me contestes a 2 o a 3. Te he mandado 4. Y si tú me mandas 4, te iré contestando a los 4. Esto y esto. Es muy bueno, es muy bueno. No sé cómo hemos llegado a hablar de emailing, pero me parece la hostia. Esto es lo bonito de tener invitados así. Joder, qué alegría. Mira, vamos ahora a hacer un pequeño recap que creo que te va a ayudar a darle forma al tema principal. Y es, vale, me gusta hacer un timeline del entrenamiento. Esto pues también lo ha hecho Ángel por su parte en el otro episodio, pero ahora quiero ver tu parte. Es decir, ¿tú cómo ves el mundo del entrenamiento personal? Perdona que lo englobe un poco porque sé que el fitness es, bueno, ya sabemos cómo es, pero quiero hablar del entrenamiento personal, de la nutrición, de esto de salud, cuidarse, ir al gimnasio, no sé cómo llamarlo, ¿vale? No le vamos a poner etiqueta. Quiero que desde tu prisma veas ese timeline de cómo era el pasado, cómo lo veías antes. Te hablo de 10 años como te hablo de 50. ¿Cómo lo ves ahora? Que me parece importante. Y también un poco que te la juegues a futuro, pero no futuro de dentro de 2 años porque va a ser como poco cambiante, sino, oye, ¿qué ha pasado dentro? O sea, ¿qué va a pasar dentro de 50 años? He tocado aquí algo y he apagado la pantalla. Bueno, creo que lo primero, dentro de la industria del fitness, de entrenamiento personal, el entrenamiento online y demás, hay que dividir eso entre diversos tipos de roles, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa son los influencers. Y de hecho, hay roles que tú puedes tener varios roles como una persona, varios roles, ¿vale? No tiene por qué ser uno. Pero tienes un influencer, fantástico. Tienes un entrenador personal, tienes un entrenador online, tienes un entrenador de fuerza o de rendimiento. Son cosas distintas, ¿vale? Y luego tienes preparadores específicos para determinados deportes. ¿Qué quiero decir con que son cosas distintas? Un influencer es una persona que viene a ser una especie como de divulgador, porque tú puedes ser influencer y ser un buen divulgador o ser influencer y no ser un divulgador, pero lo que haces es divulgar de alguna forma conocimiento o imágenes o lo que haces en tu entrenamiento tal y cual, que atrae mucha atención de la gente. Eso lo puedes utilizar de diversas formas. Puedes utilizarlo para vender proteínas, para vender gorras o para hacer planificaciones de entrenamiento o simplemente para cobrar de las marcas por hacer eso. Fantástico. Un entrenador personal es una persona que entrena a población común. Es decir, no estás entrenando a deportistas o atletas o gente con un propósito de rendimiento específico. Y dentro de eso pues puede haber diversas patologías o problemas con el que venga una persona o diversos objetivos, etc. Un entrenador online es lo mismo que un entrenador personal, pero online. Y tiene distintos
atributos, o debe tener distintos atributos que el del entrenador personal. Eso, yo lo que suelo decir es, no puedes ser entrenador online si no has sido al menos 2 años entrenador personal haciendo tus 4 o 5 sesiones todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una planificación para una persona, tienes que prever qué problemas se puede encontrar cuando haga esa planificación. Y problemas pueden ser desde el tipo de material disponible hasta dolores. Por ejemplo, imagínate que yo te pongo que hagas sentadillas y después de eso un ejercicio también con barra y después te pongo un peso muerto rumano y a lo mejor es tu espalda baja la que ya no puede más, no son tus glúteos, ni tus isquios, ni tus cuádriceps. Y eso, si no lo has practicado tú mismo y no lo has visto con clientes, no lo vas a prever. O a lo mejor te pongo una serie de ejercicios que digo, vale, pero en un gimnasio ocupado a las 7 de la tarde, ¿qué otras alternativas te puedes encontrar? ¿Cómo puedes solucionarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que haber pasado por todo eso para saberlo, ¿no? Incluso que entrene en casa, online, ¿sabes? Que entrene en casa. Lo mismo, también. Un entrenador online necesita prever todas esas cosas, mientras que un entrenador personal puede ser reactivo. Un entrenador personal, en el momento tengo que cambiar de ejercicio y lo cambio y no sé qué tal y cual, pero yo estoy ahí. Con un entrenador online, la persona no te tiene ahí en ese momento. Entonces, o tiene alternativas, o le puedes tú dar alternativas, o planteas la sesión de una manera en la cual no tenga que encontrarse con determinados problemas, ¿no? Un entrenador personal creo que será menos sustituible por la inteligencia artificial en un futuro, porque un entrenador personal, o un entrenador, digamos, o de fuerza, pero un entrenador que trabaje de forma presencial, los skills de un entrenador personal o de fuerza que trabaje de forma presencial son sobre todo skills interpersonales. Es decir, ¿qué tal manejas tú el 1 a 1 personalmente? Motivar a alguien o sacar lo mejor de esa persona, o en un momento dado estar ahí para escucharle, o cuándo le aprieto, cuándo no le aprieto, cuándo esto, cuándo lo otro. Y las coaching cues. ¿Cómo le corriges a alguien en un ejercicio? Es decir, yo estoy viendo a alguien haciendo un ejercicio y si es un ejercicio, imagínate, una split squat, estoy viendo desde dónde tiene el peso apoyado en el pie. No si lo tiene... No. El peso está apoyado en la parte delantera, en la parte de atrás, en la parte media, en la parte externa, en la parte interna del pie. Y empezamos por ahí. Y ahora subo y ¿qué pasa con el tobillo? ¿Qué pasa con la rodilla? ¿Qué pasa con la pelvis y la cadera? ¿Qué está ocurriendo con el pie que tiene detrás? ¿Cómo tiene el pie que tiene detrás? ¿Cómo no sé? Y vas mirando. Entonces es como... Yo el ejemplo que suelo poner con esto es... Si te acuerdas de Bola de Dragón, cuando Vegeta llega a la Tierra o y van con su movida en el ojo calculando la fuerza que tiene la gente, esto es lo mismo cuando haces entrenamiento personal. Tú vas viendo y es como un análisis de lo que está ocurriendo a nivel biomecánico y qué es lo que tienes que corregir. Un entrenador personal tiene que saber qué es lo principal que debe corregir en cada momento en función de los conocimientos del cliente y de la técnica del cliente. Tú puedes tener 20 correcciones para hacer, pero tú no le puedes decir a un tío 20 cosas. No, porque se vuelve loco. Corrige esto y a lo mejor esto y esto. Y cuando eso esté dominado, pasaremos a otra cosa. Y a lo mejor te enseño incluso una mecánica, una técnica de ejecución de un ejercicio, de split squat, por ejemplo, y la split squat se pueden hacer de 80 maneras diferentes. Te estoy enseñando una. Y cuando esa la tengas dominada, a lo mejor te voy a otra porque en otro momento dado del tiempo me interesa más que lo hagas de esta otra manera por esto, por lo otro. Pero mi trabajo es ir conectando los puntos a lo largo del tiempo de qué tipo de coaching cues necesitas, qué tipo de motivación necesitas, qué tipo de ajustes técnicos necesitas, un montón de cosas, ¿no? El ejemplo de la motivación. Yo tenía un cliente, bombero, que es el típico tío que, bueno, el típico tío, o sea, cuando hubo el terremoto en Turquía, se fue a Turquía, voluntario, desde España, sí. Se mete en todo, ¿no? Pues ese tío, haciendo dominadas con tempo, no seguía el tempo. Y cuando ya no podía una o dos más al final, cuando le costaba, no quería subir. Y yo sabía que tenía 2 hijos. Y le dije, tío, a tus hijos les daría vergüenza ver cómo no haces esto. Entrenándole, lleva 6 repeticiones, le quedan 2, no quiere. Y le digo, hazlo por tus hijos, es que le daría vergüenza ver que su padre no es capaz de hacer esto. Y salió ahí, salieron esas 2, luego todas las series salieron tal, luego 4. ¿Por qué? Porque conseguí tocar ese punto de dolor y de orgullo estamos hablando de un tío que es un macho alfa, y le estás tocando en ese punto de no eres lo suficientemente alfa o tan alfa como tú te crees, o si tus hijos te viesen pensaría... Pero yo eso no se lo puedo hacer a una señora de 45 años que a lo mejor no ha hecho deporte nunca y que incluso se ha sentido acomplejada el primer día que pisa un gimnasio porque hay un montón de mazorcos y se siente como que está fuera de lugar. No le puedo decir, le daría vergüenza a tu hija verte entrenar. Ahí es otro tipo de igual historia. No vuelve. Que hay... Claro, entonces con un entrenador personal tienes que saber meterte en la cabeza de la persona a nivel de motivación o de actitud o psicológico, y por otro lado tienes que saber qué tipo de coaching le tienes que dar, qué es lo que es importante para esa persona o no, qué ejercicios, cómo se lo corriges, Un entrenador de fuerza es algo parecido, pero cambia en que normalmente un entrenador de fuerza, por regla general, entrena competidores. Competidores o en deportes a nivel profesional que viven por y para eso, o que es su pasión. Es decir, yo no soy Maripili de 45 años que vengo al gimnasio porque tengo molestias, tengo que corregir no sé qué, pero a mí en realidad no me gusta entrenar o tengo que coger el hábito. No. Soy un tío que quiero o desde competir en powerlifting, amateur, no cobro por ello, pero es mi pasión y es lo que quiero hacer. Estoy aquí porque quiero, y si hace falta haré más series, y si hace falta como tuppers, y si hace falta me llevo un batido de chocolate de proteínas sí. al cine. ¿Sabes decir? Que Maripili. O un tío, por ejemplo, está entrenando a LeBron James.
que tiene uno, pues, está muy claro para qué entrena y tal. Entonces es diferente, porque ya a nivel de motivación y todo, cambia. A nivel de cómo le tratas, cambia. Y luego a nivel de entrenamiento, con ambos, y aquí es donde creo que mucha parte de la industria falla a veces, con ambos el objetivo debe ser, y esto lo aprendí de Poliquín, que entrenaba sobre todo deportistas, atletas de élite, es mantener un buen equilibrio estructural para evitar que haya eslabones débiles, para maximizar el potencial de desarrollo de la fuerza y sobre todo para evitar lesiones. Si tú estás lesionado no estás progresando. Claro. Y tú sí le pagas a un profesional en todas las cosas para no lesionarte, porque si no a lo mejor lo harías por tu cuenta. Entonces, cuando estás entrando un deportista de élite, lo más importante es que no se lesione y luego que mejore el rendimiento. Pero de poco sirve que mejore muchísimo el rendimiento si luego se rompe. Porque si tú mejoras mucho el rendimiento pero luego te rompes, como le pasaba por ejemplo a Robben jugando al fútbol, pues ¿para qué? Si es que ya te quedas en tu casa. Fíjate. Claro. Entonces, es que eso no te interesa. Entonces, lo primero es que no se rompa. Y esto pasa por el equilibrio estructural. ¿Qué es el tema del equilibrio estructural? Hay un montón de grupos musculares pequeños o de descompensaciones entre grupos musculares que la gente no tiene en cuenta. La gente piensa a lo mejor hoy en día mucho con el powerlifting. Mejorar mi sentadilla, mi peso muerto y mi press de banca. Fantástico. ¿Y tu press militar qué tal? ¿Y tu press inclinado qué tal? ¿Y si te pongo con unas mancuernas con agarre neutro, entonces qué? ¿Y el peso muerto rumano, cómo lo llevas? ¿Y el buenos días? ¿Y el no sé qué? Y vas probando distintas cosas. ¿Qué tal tienes la movilidad del hombro? ¿Qué tal tienes el trapecio inferior? ¿Qué tal tienes los serratos? ¿Qué tal es tu movilidad escapular? Un montón de cosas que cuando eres joven te hablo de menos de 30 años y entrenas muy duro, a lo mejor en ese momento no te pasa factura, más adelante es posible que te la pase, pero que sobre todo van a ser esos eslabones, que tienen una cadena con muchos eslabones, en los que hay mucha gente que no se centra, pero si se parte ese eslabón, se te parte la cadena. Tú puedes tener mucha fuerza en los cuádriceps y en los glúteos, pero si tienes, por ejemplo, un cuadrado lumbar que te está dando problemas, vas a tener problemas lumbares. Por muy fuerte que tengas los cuádriceps y los glúteos o incluso los trapecios para ponerte una barra y hacer sentadillas. Si los erectores espinales no están al nivel que tienen que estar, vas a tener un problema. Entonces, hay un montón de pequeñas cosas. Si tienes mucha más fuerza en los cuádriceps que tienes en los isquios, tu articulación de la rodilla va a sufrir. Porque tienes mucha más fuerza en extensión de la que tienes en flexión. Que, de nuevo, no quiere decir que te vas a tener la misma fuerza en flexión o en extensión. Pero tiene que haber una equivalencia entre lo que eres capaz de hacer. Por ejemplo, si tú eres capaz de hacer un press de banca con 140 kilos y no eres capaz de levantar 70 kilos en un press militar, algo falla ahí. Estás descompensado. Algo falla. Entonces, y luego, es que tengo un problema de hombro con el press. Y te extraña. Pero si siempre trabajas el mismo plano de trabajo, no trabajas otros planos. Si siempre trabajas el mismo implemento, por ejemplo una barra, no trabajas con otros implementos, puede ser unas mancuernas, puede ser con las mancuernas, puede ser un agarre no solo prono, puede ser agarre semiprono, puede ser agarre neutro supinando un poco en la bajada para estirar más las fibras del pectoral. Lo que sea. Hay muchas cosas que la gente no está teniendo en cuenta. Entonces, entraremos luego a hablar del tema de la IA, pero cuando hablamos de dónde está la industria y dónde estaba hace años y hacia dónde va, hace años estaba en que había unos pocos tíos que entrenaban a la élite, que sabían mucho, iban muy por delante incluso de estudios científicos. Luego Poliquín decía cosas en las Olimpiadas para el 84 que luego un estudio en 2008 validó que lo que había dicho él de las clusters era la leche. Ya, y lo dijo él hace 28 años, o sea, quiero decir, o hace 24 años. Entonces había unos tíos, unos pocos muy, muy buenos, sobre todo en Estados Unidos y en el bloque soviético. Llegan los años 2000 sobre todo, bueno, años 90-2000, el entrenar todavía es una cosa muy de o atletas profesionales o culturistas o tal. Sí. Es muy nicho. Cuando empecé a entrenar yo empecé a entrenar en 2003 y 4 gatos. O sea, es decir, al gimnasio yo iba y estaban allí los porteros de discoteca, que solían ser algunos de ellos un poco mafiosillos. Luego tenías a los policías, a los bomberos y poco más. Ahí no había gente, no era lo de hoy en día de los gimnasios comerciales y de los gym bros. Y un poco más tarde después, porque yo recuerdo 2010, 2011, que yo empecé a entrenar muy ligeramente y había albañiles, porteros de discoteca y seguridad. O sea, el boom lo ha traído Instagram. O sea, sí. Instagram. ¿Por qué? Porque la gente cuando postea que está en forma en Instagram les aporta estatus. O al menos ellos perciben que les aporta estatus y que les den likes y todo este rollo, ¿no? Cuando yo entrenaba en el gimnasio, no existía Instagram. Y la gente solo te veía sin camiseta cuando ibas a la playa una semana al año y te veían los que te veían. Es decir, tú imagínate que tú tienes un montón de tías en tu lista de teléfono. Fantástico. Tú ahora mismo estás en Instagram, vas al gimnasio, estás mazado y vas poniendo tu fotito con las luces cojonudas o no sé qué, tal, y todas saben cómo estás. Cuando yo entrenaba, no lo sabía nadie cómo estabas en forma o no estabas en forma. Tú te ibas con tus amigos una semana de vacaciones, imagínate, a Mallorca, y te veía la gente que te viese en Mallorca. Y aparte de eso, pues tenías novia, te veía tu novia. Y ya está, o si hacías una barbacoa en una piscina. Es decir, sí. Era un deporte que está mucho más orientado a quién quieres ser tú y lo haces por y para ti, porque no lo vas a lucir tanto, no te está dando bonus points. Desde que aparece Instagram, mucha más gente empieza al gimnasio. Y mucha gente empieza al gimnasio yo creo que por 2 motivos. La parte del estatus por un lado
Y la parte, o sea, por los datos me refiero a nivel de perseguir ese estatus y por otro lado de no quedarse atrás con ese estatus. Porque claro, aparece Instagram y eso pasa lo mismo con el tema del dinero, el querer ser emprendedor, el querer hacer dinero, esto y lo otro, ¿no? Yo lo he comentado alguna vez que en nuestro podcast, en Izos, y lo he comentado también con mi novia, ¿no? Que es, hoy en día tienes un montón de chavales de 20 y pocos años que son millonarios habiendo hecho canales de YouTube. Eso no existía hace 5 años, no te digo 10, ni 15, ni 20. ¿Eso a qué lleva? A que haya gente que con 35, por ejemplo, tiene una carrera profesional tremenda y se sienten unos fracasados. Porque se comparan con el chaval de YouTube que le va preguntando a la gente cómo tienes este coche, en qué trabajas, Daniel Mac, y dice, y este tío es millonario y yo soy un tonto que estoy aquí en una oficina, y a lo mejor no eres un tonto, a lo mejor tienes un trabajo muy bueno y una estabilidad, pero claro, te comparas con eso, ¿no? Con el tema del físico, claro, antes estaban los culturistas, que lo mismo, nadie los veía el que fuera a un show de culturismo o lo que sea, y en la playa ocasionalmente verías alguno y tal y cual, ¿no? Y luego estaba la gente que entrenaba, que estaba más o menos en forma, pero era la gente que estaba muy metida en eso como deporte, como al que le gusta el fútbol, le gusta el boxeo, le gusta el pádel, le gusta no sé qué. Hoy en día, estar en forma es como comprarse pues, un reloj X o una ropa de marca o un no sé qué, es trendy, es parte de todo esto. Creo que tiene partes positivas porque creo que ha traído también una generación mucho más sana en muchos sentidos. Hace poco me dijo un amigo mío, estuve hace 2 meses en Madrid visitando a unos amigos, bueno, me invitaron a un evento y de paso quedé con un amigo, y me dijo, oye tío, ¿te acuerdas del Nature? Que era un garito que había ahí en Madrid y tal. Sí, tal, no sé qué. Pues en esa sala, tío, hace una semana pasé por ahí con el coche a las 11 de la noche y hay una cola que daba la vuelta a la manzana, que iban a un concierto la gente. Dice, tío, no vi un solo botellón, no vi a nadie con una botella ni con nada. Y es más, dice, casi no vi a gente ni fumando. Dice, ¿tú te acuerdas de nuestra época? En nuestra época hacíamos botellones hasta en biológicas en la Complu, porque por ahí no pasaba la policía. Y absolutamente todo el mundo borrachísimo desde el jueves hasta el domingo. O sea, quiero decir, que ha tenido cosas muy positivas también todo esto. Pero ese boom... estamos en una industria que está completamente en pañales todavía, volviendo un poco al tema de dónde está la industria, dónde va a estar y tal y cual, completamente en pañales. Es difícil predecir lo que va a ocurrir en los siguientes años porque nadie podía predecir dónde estamos ahora. Es decir, millonarios de fitness online, hace 5 años no había ninguno que dijeses millonarios. La primera probablemente fue Kayla Itsines. Y a partir de ahí surgieron muchos más. Y de nuevo, hace 5, a lo mejor 5 sí ya, pero hace 10 no. Hace 10 años, en 2013, no existían millonarios del mundo del fitness y del mundo online. Y ahora hay muchos. La gente estaba empezando. Y era inconcebible, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Claro, no lo sabes, porque sí que es verdad que la tendencia está yéndose al mundo online. El mundo online está cada vez más saturado. No sé si decir que es competitivo, porque para decir que es competitivo tendríamos que estar hablando de lo buena o mala que es la gente en su trabajo. Pero creo que es un mundo que es mucho más competitivo a nivel de marketing que a nivel de calidad del entrenamiento, calidad del servicio. Hay mucha gente que se ha especializado más en ser buenos vendiendo y en su marketing que en ser buenos en su trabajo, que en este caso es asesorar a la gente. Entonces, ¿es competitivo? Sí es competitivo en cuanto al marketing y lo buena que es la gente haciendo marketing y tal y cual. ¿Es competitivo en cuanto a resultados, calidad del asesoramiento y tal y cual? No lo creo. Mira, perdona que voy a meter un poquito el tornillo aquí, voy a hacer un poquito de sangre y quiero que te mojes un poquito porque, a ver, yo no estoy metido en el sector, ¿vale? Pero sí que me gusta, me muevo, tengo amigos ahí, o sea, estás un poco puesto. Y no sé por qué tengo la sensación de que, fíjate lo que te digo, no es que la gente no compita por dar mejor servicio, sino que a la gente le da igual ya el servicio. O sea, llega un punto en el que yo intento captar clientes, voy a poner todo el foco ahí, voy a aprender, voy a leer, voy a hacer marketing así, asado, pero mi producto da igual, porque en verdad yo le puedo dar una tabla a un tío y unas calorías y pa'lante. Y te iba a decir que ya no es solo que la gente no ponga esfuerzo en mejorar eso, sino que al revés, que lo han devaluado un poquito. Porque yo recuerdo, o sea, a ver, igual estoy hablando aquí que parezco un abuelo patato, pero yo cuando empecé a ir al gimnasio, recuerdo en un gimnasio en Salamanca y recuerdo los monitores del gimnasio, que eran gente que, tío, pues tú puedes decir más o menos preparada, eso me da igual, pero eran gente que iba, te ayudaba, te hacía una tabla, te hacía un seguimiento, te daba consejos, te corregía. Se sentaba en su mesa y te hacía la tabla en ese momento. Literal. Te la hacía en ese momento. Oye, tal, y tú qué tal, y pum, mira, pues vas a hacer los lunes pecho y bíceps y vas a hacer primero esto, luego esto, lo otro. Y de hecho yo he tenido al monitor, cuando empecé yo, el miércoles, el día de pierna, haciendo el entrenamiento de pierna con nosotros, no hacerlo él con nosotros, pero estar encima, no sé qué, para marcarnos la intensidad, no sé. Y ese tío no estaba cobrando por eso, cobraba por estar supervisando la sala. Pero sí que había un poco lo que hablamos, ¿no? Había esa... El que estaba metido en ese mundo era por pasión, tanto el que entrenaba como el que trabajaba ahí. Era porque realmente ese mundo le gustaba. Muchos monitores era gente que luego tenía aspiraciones de competir en
en culturismo, que en ese momento el powerlifting nadie lo conocía y tal y cual, se llevaba muy poco y tal y cual, ¿no? Pero sí, o sea, 100%. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho de la gente hoy en día. Tú al final tienes un tiempo determinado con tu día, ¿no? O sea, tienes una serie de recursos limitados, energía, tiempo, dinero. Y el foco de la gran mayoría de gente, y sobre todo los entrenadores online, está en la captación de clientes y ni siquiera en el mantenerlos, en la captación de clientes y en el tráfico y tal y cual. Porque también es lo que les venden las distintas academias y influencers de entrenamiento online y tal y cual, ¿no? Esto es como así, es como tienes que captar clientes y esto no sé qué y esto no sé cuántos. Y poca gente se está dedicando realmente a te voy a enseñar a ser bueno en tu trabajo. Al final, la clave yo creo que está en tienes que ser bueno y tienes que parecerlo. Si eres bueno y no lo pareces, no vas a hacer dinero y no vas a tener reputación tampoco. Pero si solo lo pareces y luego resulta que no lo eres, vas a durar poco en la industria al fin y al cabo. O sea, al fin, tarde o temprano te van a destapar quién eres. Aparte que no vas a tener ningún tipo de orgullo profesional. Yo es que para mí es un tema de orgullo profesional. Es, si hago algo lo quiero hacer bien y si no, no lo quiero hacer. Entonces, eso yo a título personal. Hay una cosa obvia y esto no es solo del fitness, es de cualquier sector. O sea, mi objetivo con el podcast es traer diferentes sectores y traer la conexión de los datos, ¿vale? Todavía no hemos hablado de datos, pero si hay una cosa que tengo clarísima es que el marketing tiene una pata muy importante a la que no se le da peso, que es el producto. Es decir, lo que tú decías de no es solo ser bueno y parecer... A ver, obviamente hay que parecer bueno, pero, tío, un tercio o la mitad de lo que debe ser tu marketing es el producto. A mí me da rabia porque yo cuando empecé a trabajar por mi cuenta, esto del emprendimiento y tal, yo no me hice web, yo no tenía ninguna repercusión como tal de este tipo de cosas y a mí me llamaban las empresas, tío. ¿Y por qué? Porque yo hacía un proyecto para una empresa y salía bien, porque me esforzaba en que saliera bien, y esa empresa cogía y hablaba y decía, ay, pues mira, tengo un primo, tengo un amigo, no sé qué, en esta otra empresa, habla con él. Yo iba a la reunión, ¡pum! Y, tío, tú hablas de eso y dices, pero que no tenías una estrategia de... Pues no, tío, no tenía una estrategia de captación. Estaba centrado en coger un producto o coger un proyecto, ¡pum!, y hacerlo bien. Y esa sensación que tengo del fitness es bastante seria. Es decir, en otros sectores también puede haberla, pero en el fitness la noto mucho. Noto esa sensación de que no hay ese punto por el trato, ¿sabes? De que hay muy pocos, que los hay, por supuesto que los hay, Sí, también es una industria que atrae mucho pirata, porque al final es una industria muy poco cualificada, es una industria en la cual tu tarjeta de visita en muchos casos o para mucha gente es tu aspecto físico, claro, no tus conocimientos o el cómo comuniques o lo que sea. También de nuevo depende, ¿no? Porque distintos entrenadores o influencers o gente que sabe las dos cosas va a atraer a distinto tipo de público en función de cómo comunique y de cómo comunique, tanto de la forma en la que se expresa, cómo habla, cómo escribe, etcétera. Vas a atraer a un tipo de público determinado u otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 12, ahora estamos en... el año pasado todo el esfuerzo fue en servicio / producto, una inversión tecnológica muy grande, seguir mejorando nuestros protocolos internos, sistemas, etcétera. Y este año es en captación de clientes, más marketing, ventas, porque es algo que lo hemos dejado... Ojo a esto. Estamos en el 6º año de la empresa y hasta ahora no le habíamos dedicado tiempo. Que desde un punto de vista empresarial mucha gente te dirá que es un error tremendo y probablemente lo sea, pero para mí era... en inglés dicen una cosa que es the cream in the coffee, the cream will rise to the top. La crema siempre va a subir arriba. Entonces, para mí la forma era boca a boca y si lo hacemos muy bien y hemos llegado a tener un negocio con muchos clientes y que ha funcionado bien, orgánicamente. Claro, yo he hablado con gente para que nos ayuden con cosas de marketing y ventas y nos han dicho pues lo bueno y lo malo de esto, ¿no? La cosa positiva es, claramente hacéis algo bien para haber llegado donde habéis llegado de forma orgánica, con un par de test de anuncios aquí y allá, pero de forma orgánica. Lo malo es, no tenéis, y no, ahora venimos a datos, ¿no? No tenéis un CAC, coste de adquisición por cliente, no tenéis un lifetime value. Claro, no tenemos un lifetime value, sí que lo puedes sacar de lo que te ha ido pagando la gente con el tiempo que lleva contigo y demás. Ese tipo de datos sí los empezamos a tener ahora con el CRM que hemos diseñado a nuestra medida y entonces eso sí que nos saca... Porque esa es otra cosa, creo que hay que medir aquí varias cosas, ¿no? Los datos de captación de clientes. O sea, hay 3 tipos de datos, yo creo, en esta industria que me vengan así rápido a la cabeza. 1, datos de pues alcance de tus publicaciones, por ejemplo, de tus anuncios o lo que sea, pues el coste por clic, el coste de adquisición por cliente, etcétera, etcétera. Fantástico. Luego, por otro lado, tienes los datos de progreso de cliente. Eso. Que es lo que te lleva a cómo voy a ajustar yo lo que hago con este cliente, qué tipo de coaching le doy, esto, lo otro, y cómo de fiables son los datos. O sea, datos de captación, no sé qué, datos del cliente para tú dar un buen servicio, y tiene que haber una serie de datos que son tus KPIs, o sea, tus Key Performance Indicators. Y luego, por otro lado, tienes los datos de dentro de tu propio software o lo que sea, de
qué tal estamos funcionando como empresa o cuánto tiempo dura la gente con nosotros, cuánta gente de los que tenemos refiere a otros amigos, en qué momento les refieren, cuál es el lifetime value de cada cliente, cuál es el lifetime value de la gente que viene referida por otra gente y en función de en qué fase, no sé qué, o sea, una serie de cosas que digas, vale, ¿qué es lo que puedo medir? Y de eso creo que había otra parte que querías hablar tú en el podcast que entraremos. Justo, ¿no? es que me parece que hila perfecto, porque quería hablar de justamente tus procesos. Bueno, tus procesos, aparte de todo el podcasting y todo lo que has contado al principio que haces, una cosa que quería poner mucho en valor es justamente lo de Programa 12. O sea, de hecho, yo no estoy en Programa 12, pero lo he recomendado. Quiero decir, un buen amigo mío, lo primero que me preguntó, oye, estoy empezando aquí, ¿dónde voy? Y le dije, mira, aquí. Y al final terminó yendo a algo presencial porque cojeaba de lo que te estábamos hablando antes, de que al final necesitaba ese arrope inicial. Nunca había entrenado y tiró por ahí. Pero vamos, para mí, Programa 12 está muy bien pensado. Entonces, una de las cosas que quería hablar contigo es, vale, vamos a hablar de datos, obviamente datos que están en todas las empresas, como el CAC, el Lifetime Value, todo eso está muy bien, pero ¿qué crees que es un punto diferenciador dentro del Programa 12? ¿Sabes? ¿Cuáles son las palancas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, o sea, primero cuéntalo, claro. 12 es fundamentalmente conocido por las transformaciones corporales, que es procesos de recomposición corporal, pero realmente el punto fuerte de 12 está de cara al cliente en los modelos mentales y las herramientas que se le dan. Y esos modelos mentales y herramientas que se le dan, hay algunos que son comunes a todos los clientes, que tenemos más o menos un proceso en el cual vamos a darle esta herramienta a esta persona más o menos entre la semana 4 y la semana 8 o 10, en función de cómo esté progresando. Pero tienes una serie de momentos comunes para mucha gente, ¿no? Entre aquí y aquí. Y luego tienes pues, otros que son específicos a dónde está esa persona en el GPS. ¿Qué quiero decir con dónde está esa persona en el GPS? Para que yo te pueda ayudar, tú imagínate que tú me llamas. Uh-huh. Oye, Edu, tal, soy Alfonso. Oye, tío, me he perdido y me he quedado sin batería en el coche, necesito que vengas a buscarme. Perfecto, ¿dónde estás? Pues mira, veo aquí unos árboles, hay una iglesia ahí al fondo. Ya, tío, pero no, estoy entre Segovia y Ávila. Tú, entre Segovia y Ávila hay mucho espacio, o sea, necesito saber dónde estás, ¿no? Mándame la ubicación. Es que no tengo la ubicación porque no sé... Ese es el problema, ¿no? Si tú me mandas la ubicación, yo te puedo ir a buscar o te puedo decir, mira, coge la siguiente a la derecha, luego de a la izquierda, luego no sé qué. Entonces, con el tema de los datos, hay una serie de datos que tú necesitas de un cliente, como puede ser, por ejemplo, imagínate, el peso diario. Este es uno que es a veces controvertido. La gente dice, ¿y le dices a los clientes que se pesen todos los días? Digo, sí. Me dice, pero es que eso no te dice nada. Y digo, ¿cómo que no? Digo, que me peso todos los días. Digo, al cliente le enseño una cosa, que tu peso va a fluctuar y no pasa nada. Un día pesas más, otro día pesas menos y puede ser por el tipo de comida que hayas comido, por si has ingerido más o menos sal, por si has bebido más o menos agua, el descanso, si has comido más o menos carbohidratos, que me lo han dicho hace poco. Si has hecho un entrenamiento de mayor o menor volumen, si llevas más o menos días entrenando sin entrenar. O hay una serie de cosas, si tus movimientos intestinales han sido de una forma o de otra en los últimos días, que dependerá también de si has consumido más o menos fibra, soluble o no soluble. O sea, una serie de cosas que van a alterar tu peso. Fantástico. Pero yo necesito una tendencia de hacia dónde va tu peso. Una media de tu peso diario y una tendencia. Entonces, para que yo pueda ver una tendencia de tu peso, necesito suficientes datos. Si tú te pesas una vez a la semana, lo mismo un día te has pesado en un pico, otro día en un valle, otro día o una vez al mes, y yo creo que no estás progresando y a lo mejor lo estás haciendo, o viceversa, creo que estás progresando y no lo estás haciendo. Si tú te pesas todos los días, y yo reviso, por ejemplo, en el programa 12, cada 2 semanas reviso tu progreso, y yo tengo 14 datos de tu peso, yo sé si estás perdiendo peso o lo estás ganando. Y además de eso, tengo tus fotos. De frente, de perfil y de lado. Y puedo ver en las fotos cosas. Y además de eso, te he dado un NEAT, o sea, una serie de pasos diarios como objetivo y puedo ver cuántos has conseguido. Lo cual me dice cuánto te estás moviendo para que yo, aparte tienes unos macros o lo que sea, en función del momento del proceso en el que estés, tienes macros o plan nutricional. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tus macros, te voy a poner un ejemplo con programa 12. Yo te doy unos macros, fantástico. Y te pregunto cuál ha sido tu adherencia de 1 a 5. Tú me dices que ha sido 5, fantástico. Pero te pregunto cuál es la fiabilidad de tus macros. Y te digo, he pesado y registrado el 100% de mis comidas, he pesado y registrado el 80% de mis comidas, he pesado el 60% de mis comidas y lo he registrado todo, no sé qué. Vale, si tú me dices que has pesado, lo he registrado todo, pero he pesado el 60% de mis comidas y me pones que tu adherencia es 5, te digo que te subas a un pirulí. Porque si has pesado el 60% de tus comidas, el resto que, o sea, es a ojo me estás dando los macros. Entonces yo ya sé que a la hora de hacerte ajustes va a ser muy complicado porque no sé realmente dónde estás. Tengo herramientas para trabajar con eso, pero yo ya sé que, primero, no estás tan comprometido como el que sí que lo está pesando todo. Fantástico. Pero si no estás tan comprometido, las expectativas tienen que ir de la mano de los esfuerzos que estás teniendo y los esfuerzos son los que marcan tus prioridades. Tú me puedes decir que tu prioridad es tener abdominales para este verano y si la mitad de las comidas no las pesas, esa no es tu prioridad. Tu prioridad es otra. Y también quieres tener abdominales, pero tu prioridad no es esa, porque tienes otras prioridades, me lo estás demostrando, ¿no? Entonces, tengo los macros, tengo una pregunta, oye, la fiabilidad de macros, ¿cuánto has pesado, cuánto no has pesado, cuánto no sé qué, cuánto tal? Tu adherencia del 1 al 5, que también es un poco qué tipo de comida has comido. O sea, has comido comida acorde a tu plan nutricional inicial, nutritiva, natural, en su gran mayoría, un 80%, y un 20% libre, o es que está cuadrando macros comiendo hamburguesas y helados. O sea, quiero decir, ¿qué has estado haciendo, no?
Vale, tengo tus datos de peso diario. Veo hacia dónde vas. Tengo tu NEAT. Tu NEAT, por ejemplo, a mí el NEAT objetivo y conseguido me dice una cosa muy clara, que es el nivel de compromiso del cliente. Si tú eres una persona que no eres capaz de hacer 10.000 pasos al día y haces 4.000, 5.000, 6.000 o 7.000, y tú me dices que tu adherencia a la dieta es un 5 de 5, yo ya sé que es mentira. Si no has sido capaz de esforzarte en hacer 10.000 pasos al día, que no son muchos pasos... ¿Qué va? Es imposible que hayas seguido la dieta al 100%. Ya sé que me estás mintiendo por otro lado, porque me estás demostrando cómo de prioritario esto para ti y qué esfuerzo estás haciendo. Y luego hay gente que dices, no, hago 15.000 pasos al día, estoy comiendo, imagínate, un tío de 80 kilos, estoy comiendo 2.100 calorías, 15.000 pasos al día y gano peso. Es en plan, no. ¿Y ahí qué puedo hacer? Te puedo testear. ¿Cómo te testeo? Oye, a mí me parece esto muy raro, no sé qué. No, te lo juro que lo registro todo. Fantástico. Te voy a bajar las calorías a 1.800. ¿Y sigues sin bajar de peso? Con 1.800 calorías y 15.000 pasos al día, un tío de 80 kilos que entrena 4 veces por semana. Ya. Amigo, algo me falla aquí. Entonces, yo tengo que ir detectando. Lo más difícil de mi trabajo no es tanto el coaching al cliente, que esa parte, digamos, que sí. O sea, ajustar macros es muy fácil, ajustar un NEAT es muy fácil. O sea, conseguir resultados desde un punto de vista técnico, para mí, a día de hoy, con el tiempo que llevo 20 años entrenando y más de 10 en esta industria, y con la gente que me prueba, eso no es difícil. Lo difícil es cómo encuentro dónde estás tú en el mapa, porque tu ubicación que me estás dando no es la real, y cómo consigo llevarte a donde quiero llevarte, sabiendo que a lo mejor me sigues mandando ubicaciones malas y que tengo que ir orientándote en base a eso. Entonces, una de las principales cosas por las que paso ahí es explicar al cliente que hay dos conceptos fundamentales que utilizamos en 12. Uno se llama la horquilla de la comodidad y otro se llama Florencia y Nueva York. La horquilla de la comodidad quiere decir que todo el mundo tiene en su cabeza, todo el mundo que quiere hacer una transformación o lo que sea, una escala en la cual, ¿cuál es mi 10? Mi 10 es Chris Hemsworth. Mi 10 es Brad Pitt en el Club de la Lucha. Mi 10 es Chris Bumstead. Vale, pues Chris Bumstead, vete a otro sitio porque te has equivocado de preparador. Necesitas otra serie de cosas, ¿no? Bueno, y con Chris Hemsworth probablemente también. Fantástico. ¿Y ahora en dónde estás tú de ese 1 al 10? Estoy en un 7. Fantástico. Va a haber momentos de apretar y momentos de aflojar. No todo el mundo puede estar apretando al 100%. El momento previo al verano es un momento de apretar. Por dos motivos. Tienes una motivación muy alta, vas a estar sin ropa en verano, y durante el verano es un buen momento para aflojar. Unos vermús con los amigos, esto no sé qué, Entonces aprieta ahora, fantástico. Si tú, dentro de esta horquilla de la comodidad, no es tanto centrarte en si quieres llegar al 10, sino en cuál es el mínimo que te hace feliz. Exacto. El 6, fantástico. ¿Dónde estás ahora? En un 7. Si estás ahora en un 7 y no aprietas de aquí a verano, a mitad de verano ya estás por debajo del 6. Entonces aprieta de ese 7 de un 7 a un 8, 8 y medio, y te estás comprando a ti mismo un margen de juego para todo el verano, para estar a gusto todo el verano, sin tener que estar preocupándote y siendo mucho más flexible, y estarás como poco en ese 6. Entonces es un juego de tira y afloja. Florencia y Nueva York, por ahí pasa ese juego de tira y afloja. Cuando hicimos este módulo mental de Florencia y Nueva York, nosotros en el podcast de Ethos hay una intro que le mandé yo en su momento a Nico, que empieza con una parte de Suits, luego está Conor McGregor y luego es Top Gun. Y la parte de Suits es una serie de abogados en Nueva York y tal y cual. La recomendaron en este podcast. Sí. Una abogada. Hay una parte en la que Harvey Specter dice: "You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this." Lo voy a traducir, ¿no? No puedes ganar dinero de otra manera. Y una mierda. La vida es esto. A mí me gusta esto. Y señala como más arriba, ¿no? Yo quiero más de la vida. Eso es Nueva York. Nueva York es: ¿tú qué quieres? Yo quiero ese 10 de físico. Fantástico. Pues eso requiere que peses todo lo que comes, que registres todo lo que comes. Eso requiere que no te saltes ningún entreno. Eso requiere que des el todo en el entreno. Eso requiere hacer check en muchas cajitas en ese proceso. Nosotros le llamamos cajitas o sea, ¿qué es una cajita? ¿Tengo que hacer 10.000 pasos hoy? Hago 10.000. Check. ¿Tengo que comer no sé cuánta verdura? Check. ¿Tengo que beber no sé cuánta agua? Check. ¿Tengo que hacer X repeticiones, X series con X peso? Check. Si tú quieres conseguir un resultado en poco tiempo o subir a un punto muy alto de tu comida, tienes que estar en Nueva York. Y Nueva York es check, 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 check. ¿Por qué utilizamos el ejemplo de Nueva York? La ciudad de la ambición, del corporate ladder, de subir hasta arriba, de hacerte ese tío exitoso, ¿no? Fantástico. ¿Qué es Florencia? Florencia es mi amigo Alberto, dando un paseo por Florencia. De repente se asoma por una calle, aparece el Duomo. ¡Ay, qué bonito! Me siento, me voy a tomar un cafecito. ¡Ay, me traes una napolitana! ¡Oh, esto es vida! Florencia es: me relajo y disfruto del viaje. Es estilo de vida. ¿Qué ocurre? Si tú estás en Florencia viviendo de esa manera, a no ser que ya hayas estado en Nueva York previamente y hayas hecho una absoluta fortuna que la tengas invertida en otras cosas, tú en Florencia no estás ganando dinero si estás dando paseos y tomando helados y napolitanas y cafés, ¿no? El ejemplo del dinero me lo llevo al punto del entrenamiento. ¿Tú te puedes ir a vivir a Florencia esa vida? Cuando tú has estado en Nueva York 10 años, ganando un dineral, te han hecho socio de un bufete,
te vas del bufete con 5 millones de pavos en la cuenta bancaria y te vas a vivir a Florencia tranquilísimamente. Pero tú no vas a ganar 5 millones de pavos en Florencia dando paseos, tomando cafés. Entonces, si tú quieres subir a ese punto alto en la horquilla de la comodidad, si tú quieres conseguir ese resultado, tienes que pasar primero por Nueva York. Si no, no lo vas a conseguir. Si tú quieres estar en Florencia, es perfectamente respetable, pero te moverás entre ese 6 y ese 7 y no vas a pasar mucho más de allí, o incluso entre un 5 y un 7. Mientras tú estés de acuerdo con eso, mientras te parezca ok, mientras tus expectativas vayan acorde a tus prioridades y a tus esfuerzos, a mí me parece perfecto. Pero si tú crees que estando en Florencia vas a conseguir ese resultado, vas a conseguir ese tal, yo te tengo que dar a entender que te estás equivocando. Cuando yo le mando a alguien ese protocolo, digamos, de, oye, esto es Florencia, esto es Nueva York, ¿dónde estás? Para mí tiene dos objetivos. El primero es, necesito saber dónde estás para saber qué coaching te voy a dar. ¿Te voy a apretar cuando no hagas las cosas bien? ¿O simplemente te voy a decir que controles daños, te voy a dar herramientas para controlar daños? Es decir, ¿te voy a hacer sentir culpable porque no haces las cosas bien? ¿O no debo porque es que tú no estás en ese punto y no hace falta que te aprietes? Es decir, el ejemplo del bombero o de la señora de 45 años. Sí, es decir, total. te voy a decir esto o lo otro. Lo mismo, pero con el tema de la nutrición y el estilo de vida, ¿no? Para mí lo más importante es no solo saber yo dónde estás tú, sino que lo sepas tú. Cuando yo te digo, esto es Florencia, esto es Nueva York, dime dónde estás, te estoy pidiendo que tú, de forma proactiva, me digas, yo estoy o bien súper enfocado o bien siendo flexible. Eso es lo que te estoy pidiendo que me digas. ¿Qué ocurre? Entre Florencia y Nueva York hay puntos intermedios. Sí, y está fantástico. Pero la gente que no está en Florencia se cree que está en Nueva York. Y eso no es así. Y eso no es así. La falsa dicotomía, total. Oye, me parece brutal el símil que has puesto, ¿eh? O sea, la verdad que desconocía cómo estabais trabajando por dentro en 12 y me parece que está súper procesado. Te iba a decir una frase que estaba apuntando aquí mientras estabas hablando y hace poco me dijeron que todo era un funnel, ¿vale? Y me parece totalmente lo que tenéis en 12 enfocado. Es como valoras dónde está, el símil del GPS es brutal y después de ahí haces coaching. Y lo que tú dices, ajustar macros, el link y tal, es como muy fácil. Una cosa que dijo Ángel, y que creo que tiene mucha sintonía con esto, es que muchas veces tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo de comprometido? O ¿cuál es el RIR de este ejercicio? Un 0, porque lo he dejado todo. Y tú dices, no, este ha hecho nada y tengo que mandarle esta otra cosa. Y eso era como lo que a él le posicionaba como mejor entrenador que otra persona, que no es más que saber leer al cliente. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, eso, nosotros hacemos programa 12 y luego yo tengo el Planner, ¿no? El Planner es un plan en el que yo tengo, digamos, planificaciones personalizadas al completo con clientes, en las cuales les ajusto cada semana el número de repeticiones que quiero que haga, el peso que quiero que utilice, series, etcétera, ¿no? Que eso, 12 digamos que es, personalizamos la parte nutricional y el coaching, pero la parte de entrenamiento, se te dan unas tablas, se te explica cómo tienes que hacer tú las progresiones, están ahí marcadas, pero las sigues tú por tu cuenta. El plan oro es la parte del coaching a nivel nutricional. Se entiende que tú ya tienes esa base, muchos de ellos han pasado previamente por 12, de hecho hubo una época en la cual, ahora mismo no estoy cogiendo clientes, ahora mismo estoy a full, pero en una época en la cual solo cogía gente que hubiera pasado ya por 12. Es decir, para que yo ya sepa si tú estás en mi onda o no estás en mi onda para que te entrene. Fantástico. Y esto que has dicho de Ángel, yo lo que hacía con eso, tengo dos vías, ¿no? Mi RIR es, imagínate, RP 9, tengo un RIR 1, lo que sea. Vale, mándame un vídeo para que lo vea. Eso es una forma. Y la otra es, si es un ejercicio seguro para ir al fallo, no te lo voy a hacer en una sentadilla, pero te lo puedo hacer, por ejemplo, en extensiones de cuádriceps, te lo puedo hacer en un curl de bíceps, te lo puedo hacer en un press con mancuernas, por ejemplo, es seguro. Y yo te digo, oye, Alfonso, quiero que hagas 3 series de 8 con 28 kilos en press con mancuernas. Y me dices que has hecho 3 de 8 y que el RP era 9 en la última. Ok. Y la semana siguiente te digo, vale, quiero que hagas 8-8 max, AMRAP al fallo. Y haces 8-8-15. Es en plan, no, tu RP no era 9. Tú creías que era 9 porque no era fácil, porque ya 28 kilos en mancuernas ya pesa, ya no son 18. Pero viendo eso, podríamos haber hecho este press con mancuernas de 32 desde el principio. Total. Y haberte puesto a lo mejor con 32, 18 max o lo que sea. Entonces, en determinados ejercicios, cuando trabajo en el plan oro, me gusta poner ese max al final. De nuevo, es como lo de Florencia Nueva York, mismo símil. No solo me ayuda a mí a ver dónde estás en el GPS, te ayuda a ti a verlo. Que eso para mí es fundamental. No solo que lo vea yo, que lo veas que te des cuenta del engaño. Es, que tú sepas, ya no que sepa yo que ese RP no era 9, que lo sepas tú. Que sepas tú que ahí tenías mucho más y que digas, amigo, y el fallo era esto. Yo pensaba que estaba cerca del fallo, pensaba que me quedaba una y me quedaban 7. O sea, entonces, gran parte del trabajo de un entrenador es meterte en la cabeza de tu cliente para poder llevarla hacia donde tú le quieres llevar. Total. Pero es importante que para que llevarla hacia donde tú le quieres llevar,
los dos estéis en sintonía. Y para que los dos estéis en sintonía, no solo tú tienes que saber dónde está y hacia dónde hay que ir, él tiene que saber dónde está y hacia dónde hay que ir. Eso que dices del funnel, por ejemplo, es a la hora de hacer coaching a un cliente, es como un funnel de contenidos. Pum, pum. Si tú eres un cliente X y yo he pasado contigo, por ejemplo, te he dicho no sé qué de Florencia y me has dicho no sé qué de Florencia, mi coaching va a ir orientado a eso. Estás en el funnel, digamos, entre comillas, de Florencia, es decir, no te voy a apretar con esto, con lo otro, porque eso no es para ti. Si eres un cliente que dices Nueva York y realmente veo que te vas adhiriendo a eso, el coaching es diferente. Tú estás en Nueva York, de nuevo, el ejemplo de Nueva York y Florencia. Tú estás en Nueva York, ahí hay que estar a las 7 de la mañana en la oficina, y si hay que estar hasta las 11 de la noche, estás hasta las 11 de la noche, y si toca un cierre de no sé qué, hasta las 2 de la mañana. Entre comillas, ¿no? Florencia es otra cosa distinta. Entonces, es fundamental, yo creo, esa parte. Eso es lo que yo no sé cuando hablamos de la IA y todo este rollo. Claro, para un entrenador promedio, mediocre, lo que sea, para empezar, la parte de entrenamiento presencial difícilmente sustituible, sobre todo si alguien es bueno. La parte de entrenamiento online, sí, claro que se puede hacer, pero es que ya hay gente que hace tablas y las copia y las descarga y no sé qué y tal y cual, pero la parte de una persona que realmente pone interés, pone pasión y es buena en lo que hace y se preocupa por el cliente, esa parte la veo a corto plazo muy difícilmente replicable. A largo plazo no lo sé, porque a largo plazo, si, imagínate, tú pones el ejemplo de Ángel, pones mi ejemplo, pones el de, te puedo decir más gente que conozca yo en la industria, ¿no? Si esa gente vuelca todo lo que, o sea, por ejemplo, con la inteligencia artificial la gente piensa en ChatGPT. Y tú a mí me enseñaste una que se llamaba Swell. Sí. Y Swell es muy interesante porque subes los vídeos, te lo transcribe, te hace un artículo, te hace no sé qué, te hace tal. Claro, si yo subiese horas y horas mías de contenido a Swell, con todos mis modelos, con todo mi no sé qué, ¿Swell llegaría a entender cómo quiero yo que opere como para poder leer lo que esa persona necesita? No, yo creo que sería capaz de replicar las respuestas, pero no saber leer la habitación, ¿no? No saber leer cuándo. Es que además esto para mí es tajante. Quiero decir, lo que hay ahora mismo y lo que está pegando mucho son los modelos de lenguaje, ¿vale? Y es que lo voy a simplificar una barbaridad y voy a cometer una atrocidad, pero nos vale. O sea, lo que buscan es poner en orden todas las palabras y buscar la siguiente palabra que mejor se adapta. Literal. O sea, como cuando escribes un correo electrónico y hasta luego. Literal, o sea, literalmente lo que hacen los modelos generativos es eso, pero con más cantidad de palabras. Entonces, las alucinaciones esas con H que se están hablando mucho de cuando se le va la olla al modelo, es porque realmente el contexto es ambiguo. Tú puedes coger una arquitectura de un modelo generativo de estos potentes, digo, la arquitectura de ChatGPT no, porque los cabrones no han liberado el paper. Sí. Ya ahí se ha acabado porque hay dinerito. Pero hay otras arquitecturas libres de Meta, de un montón de empresas que están libres y que tú puedes usar como te dé la gana. Y tú puedes coger textos de cómo hablas tú, de cómo haces en programa 12 las cosas. Y se va a parecer mucho, pero cuando haya un caso que no está contemplado, ¿qué? Quiero decir, los modelos de inteligencia artificial están muy centrados y son muy buenos en tareas concretas, pero no saben extrapolar cosas. Y eso es algo que ahora mismo no lo hay. Que no... Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Con programa 12, los checks de programa 12 los hacemos 2 personas. El 80% de los checks los hace una persona, el otro 20% los ve conmigo. Fíjate. O sea, yo a todos los clientes, yo no hay un solo cliente al que yo no le vea cada 3 checks. Es decir, cada 6 semanas yo veo absolutamente a todos. Pero yo, si hay un día, por ejemplo, hay que ver 50 checks, yo de esos 50 voy a ver en torno a 10, de 10 a 15. No, los otros 35 no los veo. ¿Por qué? Porque esta persona está muy entrenada. Pero he tardado 6 años en entrenar a esta persona. Es que... Hasta hace un año yo los veía todos. Todos, hasta hace un año, todos. Y todos era, y discusiones, y pérdida de paciencia con una cosa con otra. Y además era, yo los veía y esa otra persona tenía que enseñarme lo que él iba a decir o lo que él quería decir y que yo... O sea, no es yo llego y te lo hago, no. Hubo una época en la que yo llegaba y lo hacía delante de él. Otra época en la cual él tenía que ponerlo y yo lo revisaba. Otra época, y ahora hemos llegado ya a ese punto en el cual, oye, en estos escenarios... Yo ya confío en las decisiones que él va a tomar. Sé que no van a ser algunas exactamente las mías, en algunos casos, pero va a ser un 90% similar a lo que yo haría. Y entonces yo ya puedo ver solo ese 20% de casos como regla general con de nuevo, la premisa de que a todo el mundo le veo cada 6 semanas. No hay ningún cliente que yo no vea. Y yo veo a todo el mundo. Yo veo el cuestionario inicial de absolutamente todo el mundo. Todo el mundo yo veo su cuestionario inicial. Cuando hay que darle macros a una persona o hay que hacer una transferencia de un plan nutricional habitual a cambiar al modelo nutricional a uno más flexible y no sé qué, yo veo el caso de esa persona con absolutamente todos. Cuando hay que hacer cambios de enfoque de pérdida de grasa a una reverse diet, cuando no sé qué, soy yo el que decide que se va a hacer ese cambio de enfoque. O sea, hay una serie de cosas que sí o sí pasan por mí. Pero hay otra serie de cosas que hemos podido delegarlas, de nuevo, después de 5 años
de claro, estar encima de una persona. ¿Y tú crees claro, que ahora mismo sin tener ese conocimiento técnico vas a coger un modelo en general? Primero que habría que hacer un Cristo muy gordo, ¿sabes? Porque entrenar un modelo de lenguaje no es cojo a un fulano por ahí, a mí mismo, ¿sabes? Tú a mí me contratas y me dices, quiero entrenar un modelo de 12. Está muy bien, pero es que eso requiere equipo, primero, arquitectura, es decir, necesitas potencia de cómputo y un montón de cosas más. No es tan sencillo como, mira, venga, nosotros estuvimos mirando la opción de hacer una especie de inteligencia artificial para 12 para algunas partes de 12, ¿no? Y lo llamábamos un poco el volcar el cerebro de Edu. Vamos a ver cómo podemos volcar el cerebro. Pero claro, el problema de todo eso estaba en... Ya, pero no. ¿Sabes? Tengo que seguir supervisando, tengo que seguir pasando por encima, se va a equivocar, no quiero dar... Entonces, hay gente que me pregunta, ¿por qué no tenéis haciendo checks a más gente? Porque mira, me preocupa más que estén bien hechos que hacer más checks. Te voy a parar, Edu. Necesito una batería rápida de preguntas porque esto es fundamental para el contexto de lo que vas a contar ahora. No. Necesito que me digas cuánta gente sois en 12, un aproximado de clientes si no te quieres mojar, y las horas... 400. Vale, 400. ¿Cuántas personas sois internamente y las horas que te lleva? Simplemente para seguir con lo de los checks. Aproximado, internamente, que trabajen en 12, equipo 12, 3. Si añades externos, pues a lo mejor llegamos a 15. Sí, pero decir, puntual. Tengo gente de esto, gente de tal, gente... No, o que están habitualmente con nosotros, pero que no son de nuestra empresa, sino que son contratados de otra empresa, para que nos hagan esto o lo otro, pero que son, digamos... Están en el pan de cada día, pero no están en 12. Pero lo que es la gestión de clientes... La gestión de clientes. Desde un onboarding hasta el final son 3 personas. 3 personas, fíjate, 3 personas, 400 clientes... De esos 400, por decirte, por mojarme realmente, no son 400 de 12, son 260 de... Ahora, en este momento, 260 de 12, 140 de 12 workouts. 12 workouts ahora mismo, que es un modelo que son solo entrenamientos, pero 12 workouts lo que tiene es, si tiene alguna duda o cualquier historia, 12 workouts, de hecho... una cosa que hemos visto, por ejemplo, es interesante. 12 workouts, vendimos más de 200 en Navidad. Y en total hemos absorbido pues casi 300 y pico clientes. Pero 12 workouts, por ejemplo, la tasa de renovación es más baja que en 12, porque tienen el entrenamiento, pero lo que no tienen es ese coaching. Ese seguimiento. Entonces, lo hicimos para otro perfil de cliente, a lo mejor la comunicación es lo que está fallando en ese sentido, ¿no? Lo hicimos para un perfil de cliente que lo que ya sabe... Ya digamos que 12 workouts se hizo con dos tipos de personas, dos varias personas en mente. Uno, ya he hecho 12 durante un año, ya el coaching y tal no me interesa durante todo el año, solo en momentos puntuales. Por ejemplo, a lo mejor vuelvo a 12 como tal, programa entero con coaching tal y cual, de abril a julio, pero el resto del año quiero estar en 12 workouts, es decir, siguiendo vuestros entrenos, pero me manejo yo más o menos. Ese era uno de los perfiles. Y el otro perfil es, yo ya entreno, quiero seguir entrenando, quiero entrenar mejor, pero no me veo capacitado ahora mismo como para seguir un plan nutricional o tener que dar explicaciones a alguien o tal y cual. Esos eran los dos perfiles. Fantástico. Entonces, en 12-12, 260. 260 clientes de 12. Entonces, te voy a hacer los cálculos. Hacemos 2 checks al mes con cada persona. Un check cada 2 semanas, para hacerlo más fácil. Un check cada 2 semanas. Entonces, 260 son 520 checks. 520 checks divididos entre 20 personas, estamos hablando de unos 25 a 30 checks al día. Tú fíjate. Más o menos. 25 a 30 checks al día. ¿Qué pasa? Yo podría tener a más gente o centrarme en vender más y tal y cual, pero el punto que hemos tenido duro en 12, o que estamos teniendo duro en cierta medida, es cantidad, calidad, dinero. ¿Qué quiere decir esto? Yo, 12, la gente que entra en 12 a día de hoy, entra normalmente porque me conoce, o tiene un amigo que está en 12, o me conoce a mí a través de redes sociales. A mí a título personal, mi Twitter, mi Instagram, o incluso al podcast que seamos Alberto Carrillo. Está tan ligado a mi imagen y a mí, que es imposible que yo deje que la calidad baje. Ya. Si yo vendiese 12 a un fondo, les podría decir cómo bajar la calidad para tener muchos más clientes o contratar, cómo ampliar plantilla intentando bajar la calidad lo mínimo posible, pero que bajaría. Es decir, ahora mismo 12, lo que percibe un cliente de 12, con las 2 personas que están conmigo trabajando en los checks a muerte, una de ellas fundamentalmente, la otra está más en la parte inicial y en otros puntos del proceso, digamos que es un 85-90% de lo que soy yo. Es que fíjate. Y con supervisiones mías muy constantes. Vale. Si yo quisiera traer a más gente tal cual, eso se diluiría a un 60-65%. Incluso a menos, porque ya me parece difícil de llevar. ¿Sabes? Entonces, claro, tú piensa una cosa. Cada protocolo de actuación en 12, Florencia y Nueva York, Orquídea la Comodidad, tenemos pensado. Cientos de modelos mentales como esos, el 99% han salido de mí. El otro 95 a 99, ¿vale? Por poner, el otro 1 a 5% salen de esta otra persona en conjunto conmigo, y todos los he pasado yo por encima, los he revisado, los he tal. Y a cada uno de esos le hemos puesto distintas casuísticas. O sea, Florencia y Nueva York
digamos que hay una especie de protocolo escrito, ¿no? Que son 2-3 párrafos los que sean. Hay 5 Florencia y Nueva York diferentes, con diferentes casuísticas para diferentes clientes, en el caso de que se mande. Y normalmente Florencia y Nueva York se manda cuando yo veo a un cliente y digo, mándale Florencia y Nueva York por esto que ha dicho aquí, por esto que ha dicho aquí, por esto que ha dicho acá, y a partir de ahí que nos conteste y tal. Pero es decir, y de nuevo, y ahí eso está sistematizado en el sentido de no escribimos Florencia y Nueva York cada vez que hacemos esto. Eso ya está. Nosotros tenemos 100 hojas de protocolos escritas. ¿Por qué 100 hojas de protocolos? Porque dirá uno, entonces haces copia... No. Para mantener la calidad de la comunicación y lo que quiero que se le diga al cliente. Es decir, yo no te cuento a ti Florencia y Nueva York, Alfonso, y te digo, dile de mi parte, teléfono estropeado, es eso. No. Yo escribo el protocolo entero de Florencia y Nueva York, te hago distintas variantes para distintas casuísticas, y cada vez que se le va a enviar los protocolos más clave de 12, cada vez que se envían, tengo que estar viéndolos yo. Para ver si es el momento adecuado para mandarse al cliente y para ver si quiero tuiquear algo, ajustar algo, editar algo. Mira, me parece que es súper bueno que te hagas este apunte, porque has estado hablando de lo de crearle ahí al cerebro y todo este tipo de cosas, y quiero pararte, porque realmente creo que hay un impulso ahora a meterte, a entrar, ¿sabes? A entrar en esta ola de inteligencia artificial generativa, de modelos, de chupiguay y de brilli, pero realmente lo que tenéis ahora mismo es una IA simbólica gigante. Tenéis un montón de procesos, un montón de protocolos. ¿Por qué no simplemente intentáis asentar esas bases bien y vais chequeando pequeños? Seguramente, de todo lo que me has contado, hay procesos que se pueden tocar y se pueden hacer más rápidos y se pueden mantener esa calidad. Sí, sobre todo sería la parte de cómo conseguimos que alguien que no sea yo o que no sea esta persona que lleva tanto tiempo trabajando conmigo, es decir, alguien que integres nuevo en el equipo, sea capaz de identificar los KPIs necesarios para saber que este es el momento para mandar esto o esto otro y de esta manera. Esa sería la parte interesante. ¿Qué pasa? Eso se puede hacer. En este momento. Eso y aparte. Y hablaremos. Eso se puede hacer. Y hablaremos. Pero el tema de esto, sobre todo, es esa parte, ¿no? O sea, para mí 12 es mi bebé, lo he tenido. O sea, he estado muy encima de todo. Precisamente por lo que te decía, ¿no? Hay una parte de orgullo profesional, cuando hablamos antes del tema de las ventas o esto o lo otro. Yo conozco gente de la industria del fitness que son muy buenos en lo que hacen desde un punto de vista de marketing. No sé qué tal son desde el punto de vista de entrenamiento. Pero que te dirán frases del tipo, es que mi objetivo no es ser el entrenador del año, mi objetivo es tener más ceros en la cuenta bancaria. Ya. Para mí, pasa por otro. O sea, yo no quiero ser el jugador del Madrid que está en el banquillo y cobra 5 millones. Yo quiero estar jugando la final de la Champions. Y quiero meter goles o dar asistencias. Literal. Y para mí eso es más importante. Entonces, dentro de que si lo haces bien vas a ganar dinero. ¿Podrías ganar más haciendo de otra manera? Es posible que sí. Es una consecuencia. Pero de nuevo, para mí hay una parte de... Yo me levanto todas las mañanas y con la sensación de, oye, tío, estoy ayudando a muchísima gente, estoy dándoles el mejor servicio que puedo darles para lo que pagan y lo que se incluye en ese servicio. Pues dices, claro, ¿el mejor servicio que puedo dar? Sí, el mejor servicio que puedo darles es que me hagas una llamada de Skype cada vez que tienes una duda. Quiero decir, el mejor servicio que le puedo dar, dadas las circunstancias, y le hemos cambiado la vida a miles de personas. Por 12 han pasado más de 5.000 personas. Es brutal, ¿eh? Entonces, es brutal. Eso al final es lo que a mí me deja contento. Pero para que yo haga bien esa parte del trabajo, y esto a ti yo creo que te va a gustar con tu background y tal, y esto ya lo hablo mucho. Mira, cuando me preguntas al principio mis debilidades o mis fortalezas tal cual, lo que a mí me hace bueno, yo creo, en lo que hago, es que combino muy bien dos cosas que son raramente combinables. Y uno es, soy lo suficientemente empático como para entender en qué punto del proceso está esa persona en su vida. Y si hay que tirar por esta palanca o esta otra palanca o tal, o cómo entenderle bien para darle esto, darle lo otro, qué es lo que necesita, cuándo le aprieto, cuándo no, cuándo tal, cuándo no sé cuántos. Y por otro lado, lo que me importa es el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Soy capaz de entender qué es lo que necesitas tú, pero tú has venido a mí y el primer día me dijiste yo quiero el cuerpo de Sergio Ramos. O yo quiero no sé qué. Fantástico. A mí lo que me importa es que tú consigas eso que me has pedido. Y si no, que tú a lo largo del proceso hay un momento en el que tú, por determinadas cosas, decidas que es que ya no quieres eso porque te has dado cuenta de que, joder, ahora estás muy bien con los hábitos que tienes del cual y ya no te interesa eso, fantástico. Pero para mí es, ¿cómo entiendo? ¿Dónde estás tú en el proceso? Es que yo soy un padre que tengo 2 hijos que no sé qué, fantástico. A lo mejor no puedes hacer 12.000 pasos al día. Vamos a ver cómo manejamos esto, cómo tal, cómo no sé qué, o qué cosas puedes hacer, o a lo mejor te puedes dar un paseo con tus hijos, a lo mejor no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una hija de 8 meses. O sea, hoy llevo 10.200 y prácticamente no puedo hacer nada. Literal. Pero es que ayer hice 14.000. Simplemente con sacar a pasear al bebé. Es muy sencillo. Es que se puede hacer, ¿no? Pero yo tengo que entender dónde estás tú, qué es lo que puedes dar de ti y qué es lo que estás buscando. Y yo creo que la parte que combino muy bien, y en ese sentido, la cultura viene de la parte arriba de la pirámide, ¿no? Combinamos muy bien en 12 en el equipo, algo que creo que en el equipo hacemos muy bien, es intentar entender muy bien
qué busca esa persona, por qué lo busca, cuáles son tus puntos de dolor, tus motivadores internos, qué es lo que te lleva, es que quiero estar en forma porque quiero ser un padre que hace deporte con mis hijos, o es que quiero estar en forma porque quiero estar bien para la playa, o es que quiero estar en forma porque era la chica gordita del colegio y ahora no sé qué, o es que quiero estar en forma porque fui el chico que creció siendo obeso. ¿Qué motivo tienes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué motivo tienes? Para poder saber por dónde llevarte y por dónde no. Y sabiendo dónde te quiero llevar, ahora, ¿cuál es el mejor camino para llevarte ahí? Que no siempre es el más corto, es ver total. Cuál es el mejor camino para llevarte ahí. Y el poder combinar ambas cosas es lo que yo creo que hace que 12 funcione. Joder, es brutal, ¿eh? Enhorabuena, Edu, porque me da un poco de rabia haber hablado esto en un podcast, y no haberlo hablado contigo más en profundidad en otro momento, pero ya hablaremos, porque de verdad que me ha molado, ¿eh? Enhorabuena por lo que tienes en 12. Te tengo una pequeña sorpresa. Tenemos un audio del señor Ángel 7 Real para que la intervención del Triángulo de las Bermudas sea realista. Entonces te lo voy a poner, lo escuchas, lo pondremos aquí, lo pinchará Rodri y le damos una respuesta a este señor Ángel, ¿vale? Venga. Yo estoy aquí haciendo el acting mira, tal, mira cómo suena aquí el Ángel, no sé qué, pum. Maravilloso, ¿eh? Entonces, ¡buah! ¡Qué preguntón, eh! ¡Fua! Brutal, Rodrigo. Espectacular esta parte. Y ahora ya. Pues a ver qué te parece, Edu. A ver qué respuesta le podemos dar a Ángel, que no sé, ha dicho que no se enrollaba, pero cuidado, ¿eh? A ver, el cabrón me ha tirado una pregunta de estas de mójate, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, pero creo que pasa en casi cualquier industria. Es decir, no es algo que ocurra solo con profesionales médicos. Lo que pasa es que los profesionales médicos se tiende a pensar que si llevas la bata blanca o si tal, ya, o sea, no te puedes equivocar, ¿no? O parece que no. Pero creo que pasa en cualquier industria, que si tú no te refrescas, y luego si no te bajas al barro, es decir, si una persona me quiere hablar de salud, pero no es un ejemplo de salud y está muy lejos de serlo, difícilmente va a entender muchas cosas. Yo lo que veo con clientes es, hay clientes, y yo tengo amigos fisios que son muy buenos y conozco fisios que no lo son tanto, ¿no? Y hay clientes que van a fisios que los consejos que les dan dejan que desear. Yo lo veo por mi parte, pero yo tampoco, está fuera de mi scope, el decirle, oye, esto, lo otro. Y veo otros clientes que tienen fisios que les dan mucho mejores consejos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque el fisio que le da el buen consejo es un fisio que él ya también entrena, que también lleva ese estilo de vida, que a lo mejor entiende bien por lo que está pasando, o entiende incluso la biomecánica del ejercicio, entiende esto, entiende lo otro, y el otro no tanto, ¿no? O muchas veces los médicos, o los fisios en general también, dependen. Es que de nuevo, depende de la persona, pero digamos que hay muchos que se quieren curar en salud, ¿no? Es decir, no puedes hacer esto, o no sé qué, o no sé cuántos, porque por si acaso, que no me vengas a mí luego y me digas, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. O, por ejemplo, cuando hablamos de ya profesionales de la salud mental, ¿no? Creo que está demasiado instaurado a lo mejor el tema de las pastillas o de medicar a la gente o de esto o del otro, sin a lo mejor ver otras formas de... O sea, una persona, por ejemplo, que es completamente sedentaria, que tiene sobrepeso, que come mal, que no hace ejercicio, que tiene un trabajo de mierda que odia, pues a lo mejor es normal que tenga ansiedad y que o incluso tenga una depresión o lo que sea, y a lo mejor lo primero que tienes que empezar a tocar son otras palancas, en plan, oye, tío, empieza a moverte, empieza a comer mejor, empieza a cuidarte, a sentirte mejor físicamente, te hará que te sientas probablemente mejor mentalmente, a lo mejor intenta buscar otro trabajo que no sea trabajo de mierda que odias porque cada día que vas tu jefe es que no le aguantas y tienes un trepa sentado al lado en la oficina. Es decir, no es, tú vienes aquí con toma esta pastilla,